Tuvimos un día lleno de sorpresas para abrir con la actividad en el Autódromo Internacional de Miami. El caos estratégico y momentos de tensión como el de un Jack Doohan en la eliminación de la primera ronda marcaron este arranque de la Fórmula 1 en Florida, pero sobre todo la increíble demostración de un Andrea Kimi Antonelli que le plantó cara a los McLaren en la lucha por la mini pole. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la quali sprint del Gran Premio de Miami. Aunque sigue la amenaza de tormentas eléctricas para la carrera, el viernes de la F1 en Estados Unidos arrancó en condiciones de seco. Eso sí, con temperaturas bastante altas que llegaban hasta los 50 grados en el asfalto y 30 grados en el ambiente. La práctica 1 fue agitada debido a la realización de este particular formato sprint y Oliver Behrman venía de protagonizar en dicha sesión el único choque del día. El de Haas perdió el control del auto saliendo de la curva 11 y terminó contra la pared de la curva 12. El equipo logró arreglar a tiempo la suspensión trasera del F25 del británico, pero en rendimiento Behrman quedó perdido tras esto. Fue el último clasificado de la quali sprint a medio segundo del puesto 19. Mal inicio de fin de semana para Oli, que se vio condicionado por su propio error. Pero además, según pudimos apreciar en varios casos al final de esta ronda, Behrman ni siquiera abrió el último intento. Resulta que la congestión a lo largo del pit y en la vuelta de calentamiento hizo que más de uno se quedara corto de tiempo y no llegara a meta, entre ellos Oli. El siguiente eliminado en esta SQ1 que debemos recordar obligaba a todos a ir con neumáticos medios fue Gabriel Bortoleto. Tal cual pasó con Behrman, el brasileño no arrancó el giro final y mientras su compañero Nico Hülkenberg logró pasar a la siguiente ronda, Gabriel quedó estancado en el fondo de la parrilla para mañana. Siguiendo con la lista de quienes se complicaron en el cierre, tenemos al japonés Yuki Tsunoda. En su primer giro una bloqueada le lastró y para el final ni siquiera pudo hacer otra vuelta. El equipo tomó un riesgo excesivo con el tiempo y le sacó tarde a pista, pero particularmente si se fijan, Yuki quedó estancado detrás de Max. Acá la comunicación de la escudería fue mala porque no tenía sentido que Verstappen le obstruyera antes de abrir, en cuanto el neerlandés no estaba en riesgo de caer como si le pasaba al nipón. Entonces, aunque hay que reconocer que Yuki no ha estado bien este fin de semana y tampoco cuenta con el nuevo suelo, esta eliminación tempranera se atribuye más a la mala gestión estratégica de Red Bull en la definición. En cuanto a Doohan, como mencioné antes, hubo bastante tensión por el descontento del australiano con el pitwall de Alpine. Ya quedó eliminado porque tampoco pudo abrir vuelta, pero ojo, esta situación tiene más trasfondo que la de otros pilotos. La razón por la que Doohan queda estancado como el último en la fila es porque cometió un error saliendo del box. El australiano tuvo que ser empujado porque no dobló apropiadamente y quedó mirando hacia el muro. Esto hizo que el resto le pasara, y acá va lo clave. Como muestra esta imagen, Gasly ralentizó al pelotón en la salida del pit. Esto le hizo perder mucho tiempo a todos y, como no, a su compañero que era el último en la fila. Puede ser entendible a qué se refiere Doohan, ya que visto lo visto, el equipo podía manejar mejor la salida y los tiempos con Gasly, que era el que lideraba este grupo. Sin embargo, acá Jack también cometió un error muy absurdo saliendo del garaje, por lo que él mismo se termina condicionando en la clasificación. Y en 16ª casilla cayó Lance Stroll. En su caso fue obstruido por Max Verstappen en el sector final y esto le costó mucho. Para mí deberían aplicar una sanción en la parrilla de la sprint al neerlandés porque no tiene sentido que no se quitara de la línea de carrera y comprometió la trazada de Lance. Pero al momento de grabar el resumen, la FIA no ha notificado nada. Gasté mucho tiempo hablando de la caótica SQ1, así que seré breve con esta segunda ronda. Nuevamente con neumáticos medios, fue una definición a solo un intento para la mayoría. Carlos Sainz cometió un error en la frenada de la 11 que le costó la clasificación. Y es que al pisar la zona sucia por el exterior bloqueó y perdió la vuelta, por lo que tendrá que salir desde el 15º lugar en la sprint. Liam Lawson de nuevo se perdió comparado con Isaac Hadjar y cayó a 6 décimas de su compañero en la posición 14. Pierre Gasly no logró avanzar con el Alpine y quedó 13 a unas 4 décimas del corte. Esteban Ocon se metió 12 con el Haas. Y una de las sorpresas del día fue Nico Hülkenberg. Hemos insistido en que el Sauber parece el auto más lento de la parrilla, así no sea por mucho, pero en Miami se han visto bien. El alemán acarició la ronda final con el coche de Hingwill y menos de una décima le faltó para la épica. Y llegó la SQ3, ahora sí con neumáticos blandos. Esta quali sprint parecía un poco impredecible por el cambio de compuesto y el poco tiempo que había.
Russell lideró la primera ronda y Norris la segunda, por lo que hasta este punto parecía un duelo directo entre McLaren y Mercedes, como no con un tercer invitado, que podía ser Verstappen. Pero todo terminó siendo más sorpresivo de lo que esperamos. Los de Brackley se la jugaron haciendo que Russell saliera antes que todos, solo para hacer una vuelta. El británico consiguió un tiempo que le ponía casi 3 décimas delante de Max, que era el otro que había cerrado giro. Hasta ahí parecía positivo para George, pero Verstappen optaba por hacer una vuelta adicional, mientras Russell se bajaría del auto. Una estrategia que no le funcionó a Mercedes. La respuesta del neerlandés le vio ponerse 54 milésimas delante del piloto británico en su segundo giro. No obstante, aún quedaban por cerrar la vuelta los McLaren y Kimi Antonelli. Los Ferrari no podían consolidarse en la lucha y todo quedaba servido para que los coche papaya arrasaran por los sectores que traían. Piastri hacía récord en el segundo, sin embargo Antonelli venía como un cohete. El joven debutante italiano, si bien no se quedó con la mejor marca en ninguno de los dos primeros sectores, metió un vueltón en el que la consistencia le premió, sobre todo por un grandioso sector 3, y es que bajó por 255 milésimas la pole provisional de Verstappen. Pero no solo eso, aunque los McLaren apretaban, ni Piastri ni Norris pudieron batir el tiempo del piloto de Mercedes. Antonelli cerraba 45 milésimas delante del australiano y a una décima exacta del británico. En un cierre demasiado emotivo en Miami, Kimi Antonelli, con la vuelta más rápida hasta ahora en la historia de este circuito, se aseguró la mini pole para la sprint. Debutó hace 5 grandes premios y hoy se convirtió en el piloto más joven de todos los tiempos en la F1 que lidera una sesión clasificatoria, aunque sea sprint. Porque vale la pena aclarar, el récord de la pole lo sigue teniendo Sebastian Vettel, en cuanto a la cual de hoy no entra en las estadísticas, pero no deja de ser espectacular lo de Antonelli. Los McLaren estuvieron a un ritmo impresionante y la diferencia entre Piastri y Norris fue pequeña, solo que los reflectores se los quedó el italiano, que contra todo pronóstico fue el más rápido del día. Continuando con el orden, antes de ir a los comentarios generales y de conclusión, Verstappen quedó cuarto seguido de Russell, que cerró a 3 décimas de su compañero. Los Ferrari nuevamente fueron liderados por Leclerc, aunque Hamilton cerró un poco la brecha quedando a 2 décimas. Aún así, los de Maranello no están satisfechos al estar fuera de la pelea por el primer lugar. Silenciosamente, Albon destacó con el Williams y fue el mejor de la zona media, algo que sigue hablando bien de la labor del tailandés, y Hadjar con el RB rosado volvió a una ronda final de clasificación con un excelente rendimiento para ser noveno. Destacamos para cerrar el 10º lugar de Fernando Alonso. El español busca sus primeros puntos del año y llevó un ritmo fuerte que le pone de vuelta en la pelea. Alonso alcanzó la SQ3 con un Aston Martin que está probando alerón delantero y vimos un momento llamativo en el que trabajó con Verstappen durante la quali. Se dieron rebufo mutuamente. Así queda la parrilla provisional para la sprint de mañana, que recuerden irá temprano antes de la clasificación normal. Suena muy resultadista lo que voy a decir, pero hoy fue un día histórico. Reconocemos el potencial de Kimi Antonelli, aunque como dije días atrás, le falta un punch adicional para desbloquear esa velocidad que le puede hacer pelear con los mejores. A pesar de su poca experiencia, el italiano sacó a relucir su capacidad en el que hasta ahora es su mejor momento en la F1. No sabemos si mañana aguantará para ganar, pero Antonelli dio su primer golpe de autoridad con el que silencia las críticas del pasado y ratifica el por qué Toto le puso en ese lugar. Es cierto que el Mercedes agarró mucho ritmo, pero eso no le quita mérito a Kimi. Al contrario, siento que el que haya rendido acá y aprovechara el primer momento del año en el que los de Brackley pueden pelearle cara a cara a los McLaren, le da un valor especial. Mañana tiene que abrir las puertas con los de Woking porque la historia está en sus manos. Kimi hace parte del futuro de la categoría, pero hoy nos probó que también es el presente de ella. En cuanto a los de Woking, quizás quedan con el sinsabor de desaprovechar su chance, pero no fue una mala quali. Piastri volvió a quedar delante de Norris, aunque Lando se libró de errores y tiene al australiano en la mira, por lo que es un duelo que me interesa mucho. Red Bull trajo un nuevo suelo, pero Verstappen quedó al margen. No tan lejos, pero sí les faltó un poco de ritmo en el cierre. De Ferrari lo dicho, su objetivo cambia desde Imola. Lo de ahora es transición, por lo que han comentado. Williams sigue brillando con Albon, al igual que Hadjar con Racing Bulls. Y Alonso sigue siendo Fernando Alonso. Mañana estos tres tienen que jugársela por los puntos y se les ve con buenas sensaciones. Espero una sprint movida. El clima sigue generando incertidumbre, pero al no tener tanta claridad de los ritmos, cualquier cosa puede pasar. Mercedes tiene su chance contra McLaren con Antonelli. Me genera emoción pensar en este duelo, así que veremos. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Miami. ¿Cuáles son sus predicciones para mañana? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.